¿Alguna vez les ha pasado que una emoción de repente toma el control y ¡puf! La lógica y la razón simplemente se esfuman? Es como una batalla interna que, la verdad, todos conocemos muy bien. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar qué es lo que pasa dentro del cerebro cuando la emoción le gana la partida al pensamiento. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, ojo, no tiene que ver con falta de voluntad o debilidad de carácter. Es un fenómeno neurológico, una especie de cortocircuito en el cerebro que tiene una explicación muy pero muy clara. Y la vamos a descubrir juntos. A ver, vamos a sumergirnos en esto. La idea central que popularizó el psicólogo Daniel Goleman es la del secuestro emocional. Es justo ese instante, ese momento exacto en que nuestra mente más impulsiva, la emocional, agarra el volante y deja la mente racional en el asiento del copiloto, casi sin poder hacer nada. Ok, empecemos por el principio. Entendamos bien qué es este fenómeno, cómo es que ocurre este secuestro y por qué nos sentimos tan fuera de control cuando nos pasa. Esto es fundamental, ¿eh? Un secuestro emocional no es nada más estar muy enojado o triste. No, es una reacción casi instantánea, que a menudo se siente súper desproporcionada y que pasa tan, pero tan rápido que nuestro cerebro lógico ni siquiera tuvo tiempo de analizar qué está pasando. Como vamos a ver, en realidad es un mecanismo de supervivencia, no un defecto de fábrica. Ahora, para entender bien todo este proceso, necesitamos hacer una distinción que es clave. Muchas veces usamos las palabras emoción y sentimiento como si fueran lo mismo, pero para el cerebro son dos cosas muy distintas. Esta tabla lo deja clarísimo. La emoción es la reacción pura y dura, la física. De hecho, la palabra viene del latín mover, que significa agitar. Es un impulso universal, súper breve, instantáneo. El sentimiento, en cambio, es lo que viene después. Es la emoción, pero ya pasada por el filtro de nuestros pensamientos, de nuestras experiencias. O sea, es emoción más interpretación. Por eso dura más y es algo tan personal. Piénsenlo así. La emoción es el rayo, el sentimiento es el trueno que le sigue, y la historia que nos contamos sobre esa tormenta. Muy bien, ya con estos conceptos más claros, es hora de hacer un viaje al interior del cerebro para conocer a los protagonistas de este drama, el cerebro emocional y el cerebro pensante. Es casi como si tuviéramos dos mentes en un solo cerebro. Por un lado, una mente que siente, que es súper impulsiva y rápida, ubicada en lo que llamamos el sistema límbico. Y por otro, una mente que piensa, mucho más lógica y lenta, que vive en el neocórtex. Lo normal es que estas dos mentes trabajen en equipo, pero, como ya sabemos, no siempre es así. Conozcamos al primer jugador, el sistema límbico, y en especial a su centinela, una pequeña estructura en forma de almendra llamada amígdala. Pensemos en la amígdala como el sistema de alarma de incendios del cerebro. Su único trabajo es escanear todo el tiempo buscando peligros, y si encuentra algo, nos obliga a reaccionar al instante, sin pensar. Es pura supervivencia. Y aquí está el otro jugador, el neocórtex. Esta es la parte más nueva, la más evolucionada de nuestro cerebro. Es el gerente racional, el que se sienta a pensar las cosas. Su función es analizar, planificar, entender el contexto y dar respuestas calmadas y lógicas. Es, digamos, la sede de la razón. Aquí podemos ver la dinámica. Por un lado, tenemos al centinela impulsivo, la amígdala, siempre lista para sonar la alarma. Y por el otro, al gerente pensante, el neocórtex, tratando de analizar la situación con calma. El verdadero conflicto entre ellos surge por algo muy simple: la velocidad a la que cada uno procesa la información. Y esto nos lleva al momento cumbre de esta explicación, al descubrimiento del neurocientífico Joseph Ledoux, quien fue el que reveló por qué, a veces, el centinela actúa antes de que el gerente pueda siquiera enterarse de lo que está pasando. Sigamos el viaje de una señal por el cerebro, tal como se ve aquí. Imaginen que ven una sombra de reojo. La información de los ojos llega al tálamo, que es como la central de distribución del cerebro. Aquí, la señal se divide. Una parte toma una supercarretera directa a la amígdala. Esa es la vía rápida. Es una señal medio borrosa, de mala calidad, pero suficiente para que la amígdala grite ¡peligro! Y el cuerpo reaccione. Casi al mismo tiempo, la otra señal, mucho más completa y detallada, toma la ruta larga hacia el neocórtex para un análisis profundo.
El neocórtex la revisa con calma y dice, tranquilo, es solo un gato. Y entonces manda un mensaje a la amígdala para que se calme. Pero para cuando llega ese mensaje, nosotros ya pegamos el brinco del susto. El punto crucial es este. El secuestro emocional es una característica evolutiva, no es un error en el sistema. Esa vía rápida nos ha mantenido con vida por miles y miles de años. Para nuestros ancestros, era mucho mejor reaccionar a una sombra que parecía una serpiente y equivocarse que no reaccionar ante una serpiente de verdad. Por eso, el cerebro está diseñado para saltar primero y averiguar después. Bueno, sabiendo todo esto, la pregunta cambia. Ya no se trata de cómo eliminamos las emociones, sino de cómo trabajamos con este sistema que ya tenemos. Y es justo aquí donde entra en juego el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional no significa no sentir o reprimir lo que sentimos, para nada. Significa aprender a gestionar esta conversación interna entre nuestro centinela impulsivo y nuestro gerente racional. Se trata de reconocer cuando suena la alarma de la amígdala, hacer una pausa y darle tiempo al neocórtex para que evalúe la situación antes de que actuemos. Es básicamente mejorar la comunicación entre nuestras dos mentes. Y aquí viene un giro fascinante. Uno podría pensar que la meta es que la razón siempre gane, ¿cierto? Pues el neurólogo Antonio Damasio demostró que es todo lo contrario. Él estudió pacientes que tenían daños en las conexiones entre sus centros emocionales y los racionales. Su coeficiente intelectual estaba perfecto, pero sus vidas eran un desastre. No podían tomar ni la decisión más simple. ¿Por qué? Porque habían perdido el acceso a todo su aprendizaje emocional. Esta frase de Damasio lo resume todo a la perfección. Nuestros sentimientos no son los enemigos de la lógica, son su guía, su brújula. Nos ayudan a navegar el mundo, a sopesar opciones y a elegir un camino. Sin esa brújula de la emoción, la razón se pierde en un mar de posibilidades. No se trata de emoción o razón, sino de emoción y razón, trabajando en equipo. Y con esto llegamos a la idea final. Al entender que no somos esclavos de nuestras emociones, sino que podemos gestionar ese diálogo entre el sentir y el pensar, todo cambia. Nos da el poder de responder, en lugar de simplemente reaccionar. Y bueno, todo este análisis que hemos explorado se basa en el trabajo fundamental de investigadores como Daniel Goleman, Joseph Ledoux y Antonio Damasio. Sus ideas, la verdad, han revolucionado la forma en que entendemos la mente humana. Gracias por acompañarnos en esta explicación.